mi tema en esta mañana es la victoria más notable de nuestro Señor, y es su resurrección. Muy bien. Vamos 2 slides para adelante, David. Ahí estamos. ¿Puede Google derrotar a la muerte? Con esa pregunta, con ese gran interrogante, como ven, la revista Time lanzó la nota central de la edición de hace aproximadamente 2 años atrás. 2014 publicaron esta nota. Qué interesante, ¿no? Lógicamente, allí en la nota ponen en la misma tapa, si alcanzan a leer, que se están metiendo en la aventura de extender la vida humana. Y eso sería algo loco de no ser Google. Qué interesante. O sea, en el día de hoy, si usted tiene que hacer un search en la internet, ¿qué usa? ¿Todos estamos con Google? ¿Nos hemos convertido todos en googleanos? Si tenemos que ver el tráfico, ver cómo están, a dónde llegar, ¿qué usamos? Google Maps. Y realmente hay que felicitar a este ruso y este americano que empezaron en un garage y levantaron este monstruo de imperio gigantesco que ha logrado cosas tan notables. Y han decidido encarar el tema a ver si podemos extender la vida humana. ¿Y cómo les va a ir? Bueno, queridos, desde tiempos inmemoriales el ser humano ha buscado la inmortalidad. Ha preguntado, ¿es posible que llegue el día cuando no tengamos que morir? ¿Es posible que un día nuestra vida se extienda hasta el infinito? Recuerdo claramente, como si estuviera hoy, diciembre del año 67. El doctor Christian Barnard de Sudáfrica acababa de hacer el primer trasplante de corazón en la historia humana. Y me acuerdo patente la entrevista, la televisión era en blanco y negro todavía en aquellos años, y le preguntaron al doctor Barnard, ¿usted cree en la inmortalidad? Y el doctor dijo, sí, creo que la podemos alcanzar. Bueno, yo lo felicito por el optimismo al doctor Barnard, pero ni Google ni nadie va a lograr ese imposible. Porque para alcanzar lo que estamos hablando necesitamos un poder infinito, más grande que la muerte. Y ese poder infinito lo tiene una sola persona, y su nombre es Jesucristo. Es por eso que mientras Google trabaja y los científicos trabajan, aunque pudieran extender nuestra vida hasta llegar a los 967 años, como tuvo Matusalén, de todas maneras, la muerte nos va a encontrar al final del camino. Pero la Biblia nos habla de alguien que porque Él se levantó de entre los muertos, ustedes y yo tenemos esperanza cierta. Es por eso que la gente que escribió el credo apostólico hizo esta síntesis notable del Señor y nos pasó formando una cadena con eslabones uno más preciosos que el otro. Eligieron los hechos que son como picos majestuosos, con una gloria indescriptible. Y entonces creemos en Dios, el Creador, en Jesucristo que hizo, y ahora, lógicamente, el hecho central de toda su obra es la resurrección del Señor de entre los muertos. Un día un caballero me dijo, no hace diferencia si Cristo no resucitó. Yo todavía creo. Mis hermanos, hace mucha diferencia. Y ya lo vamos a ver en un instante por qué. Esta mañana quiero básicamente, en los pocos minutos que tengo, hablar de 2 cosas. En primer lugar, llevarlos a pensar que la resurrección de Jesús es un hecho atacado de todos los ángulos. Y al mismo tiempo quiero demostrarles que la resurrección del Señor es un hecho que es imposible de refutar. Vamos por parte, ¿me siguen? Lo primero que quiero que entiendan ustedes es que convicciones determinan acciones y acciones determinan resultados. Si la persona cree lo equivocado, se va a comportar equivocadamente y va a tener consecuencias calamitosas.
Al que cree bien, actúa bien, le va bien. Nunca se olvide. En este caso, esta doctrina de la resurrección del Señor es tan importante que desde el día 1 Satanás la atacó de 1000 ángulos diferentes. Hace unos días atrás, cuando les hablaba de, ¿cuál era el tema que les dije? El de la adoración de María, que no debemos ni quitarle ni agregarle. Aquí hay una doctrina que el diablo ha perseguido a muerte. Ha utilizado en todos los siglos personas que quieren ofrecer un seminario. Y entonces dicen el Jesus Seminar. Ahora que estuve en Argentina, apareció un rabino judío ahí a hablar del Yeshua Movement. Y son todas las mismas herejías que el diablo vive reciclando. Las mismas barbaridades que ya estaban escritas en tiempos bíblicos y apostólicos. ¿Cuáles son las herejías que les enseñan hoy, como es igual que hace 2000 años atrás, cuando fue escrita la Biblia? Bueno, la primera herejía es que siempre hay gente que está con el oído en cualquier otra parte menos en escuchar la voz de Dios. Y nos dicen, la resurrección ya tuvo lugar. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo que estaba pasando en las iglesias allí en Turquía en aquellos años. Vean lo que le dice. Timoteo, por favor, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a Elias conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Ahí está. ¿Cuál es la consecuencia? Fe trastornada, conducta perdida. ¿Y cómo empezó todo? Con gente que siempre se junta y siempre está el tonto profesional que está escuchando y absorbiendo las tonteras que otros tontos más grandes le enseñan. Entonces le dice, mira, no pierdas tu tiempo con palabrería vana y estúpida, porque el efecto que tiene es que te carcome la fe, te la come como si fuera una gangrena, que hay que tratarla con amputación. Así se trata la gangrena. Es un enemigo que cuando te agarra, te mata y hay que cortar. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, esos dos giles, esos dos tontos profesionales, qué triste quedar en la Biblia escrito como dos que pertenecen a la mala onda, Himeneo y Fileto. Qué triste. Enseñaban que ya la resurrección había ocurrido. Fíjese, han pasado 30 años desde que Cristo resucitó y 30 años más tarde están enseñando la resurrección ya tuvo lugar. Todos los muertos han resucitado. Y uno diría, ¿cómo hay gente que creyó ese mensaje? Y hay tontos que lo creen. Satanás enceguece a la mente humana. Y entonces hay gente que nos dice, y como somos depravados y caídos en el pecado, cualquier mentira que nos venden la creemos, pero rechazamos la verdad, porque la verdad duele. Y en este caso, Pablo le dice, mira Timoteo, cuidado con esos, porque están enseñando que la resurrección ya tuvo lugar. Cualquiera que hubiera escuchado, si a mí me vienen con eso, le digo, bueno, a ver, muéstreme un muerto que usted dice de los que resucitaron. Muéstreme uno. No hubieran podido mostrar ni uno. Ahí se acababa la mentira. Pero en el día de hoy, los profesores hablan, yo soy científico y hablo como científico y sé, y usted no sabe nada. Si usted sabe la Biblia, sabe más que todo Harvard completo, mi hermano, créalo. El que no tiene a Dios es un ciego, está perdido, porque Satanás es su amo y su padre, y él es el espíritu y el dueño de la mentira. Segunda, lo leímos juntos, en 1 Corintios 15. Esta es una iglesia que ha surgido del paganismo. Aquella gente estaba en lo más bajo. En el día de hoy hubieran estado participando en todos los desfiles aquí en la ciudad y en muchas otras cositas. Eran adoradores de 1000 ídolos. Estaban perdidos y Cristo vino y los salvó a través del apóstol. Se estableció una iglesia hermosa. Y allí el apóstol permitió que Dios hiciera cosas hermosísimas.
Pero sin embargo, como digo, el diablo siempre busca destruir la fe de los creyentes infiltrando gente en la iglesia. Y ustedes y yo leímos juntos. Si Cristo resucitó de los muertos, dice el apóstol, ¿cómo hay algunos de ustedes que enseñan que no hay resurrección? Y ahí está. Si usted quiere saber, hermano, hasta el último día de nuestra vida vamos a estar en lucha. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere verlo a usted triunfante y feliz y victorioso y salvo. Lo quiere ver derrotado, amargado, sin futuro, sin esperanza. Yo les dije el primer día cuando empezamos el credo que la fe es un medio de conocimiento, es un medio de poder. Mueve la mano de Dios. Tuvimos un testimonio valioso esta mañana. Y así es siempre. Entonces el diablo viene y Pablo tiene que contestar a aquella gente diciendo, miren, si Cristo no resucitó, hay 5 consecuencias calamitosas. Nosotros las leímos juntos. Ahora se las señalo para que después la busque en casa y la repita. ¿Qué le dice? Si Cristo no ha resucitado, en primer lugar, lo que estamos predicando es vano. Es fútil, no sirve de nada, es perder el tiempo. Si yo esta mañana, con lo que estoy haciendo, Cristo no hubiera resucitado, yo y todos ustedes estamos perdiendo el tiempo. Dice, la fe no tiene ningún valor. Si no creemos en la resurrección de Jesús, yo puedo decir, no vale de nada, dice Pablo. No tenemos perdón de pecados. Muchos dicen, no hace diferencia si Cristo resucitó físicamente o espiritualmente. Si el que se levantó de la tumba es un espíritu, ustedes y yo no tenemos perdón de pecados, porque entonces murió un fantasma, no un ser humano, representándome a mí. Los muertos se han perdido. Yo creo, como enseña la Biblia, que todo el que está en Cristo, como enseña la palabra de Dios, y el apóstol habla 1000 veces en ese capítulo de 1 Corintios 15, que los muertos en Cristo y en Cristo y en Cristo tenemos una esperanza viviente. Y lean el resto del capítulo, es maravilloso. Pero si Cristo no resucitó, todos los que murieron creyendo en Cristo, dice Pablo, se perdieron. Chao, no existen más. Somos dignos de lástima, dice. ¿Por qué? Porque solamente un tonto profesional puede creer una mentira y seguir la mentira y vivir la mentira y terminar en el fondo del abismo sabiendo que va a ir al fondo del abismo. Tal persona es un necio completo con mayúsculas. Pero Pablo cae como una tonelada contra ese modo de pensar. Y por eso leí, mas ahora, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicia de los que durmieron ha sido hecho. Y entonces, ¿cómo podemos hacer semejante afirmación? Bueno, quiero recordarles 4 cosas en cuanto a la resurrección del Señor en esta mañana. La primera de ellas es que la resurrección de Cristo es un hecho indisputado. ¿Por qué? Primero, porque fue un hecho histórico. Con lo cual queremos decir que el Señor fue visto por una cantidad increíble de testigos oculares. Lo leímos en Lucas, algunos que le vieron el primer día. Pablo en 1 Corintios 15 nos da una lista de personas que le vieron en los días posteriores. Y mis hermanos, aquí hay algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque supónganse que esta mañana a la mañana viene la policía a golpear a la puerta de mi casa. Toc, toc, toc. ¿Usted es Jorge Sánchez? Sí, queda detenido. ¿Por qué? Porque ayer a las 12 del 27 del mediodía usted cometió un crimen. Ah, sí. ¿Y qué pasó? Entonces lo tenemos que detener. A menos que tenga algún testigo que diga que usted a las 12:27 estaba en otro lugar que no sea en Santa Mónica donde ocurrió el crimen. ¿Qué tal si yo al policía le digo, sí, ayer a las 12:27 tenía 350, 400 personas que vieron que estaba en el púlpito? ¿Qué hace el policía? Se va para atrás y dice, ¿quién fue el idiota que me mandó detener a este? Porque hay 350 testigos que le van a decir, Jorge Sánchez a las 12:27 del domingo estaba en el púlpito de Comunidad de las Américas, no estaba asesinando a un tipo que estaba por allá. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Miren,
Hay gente que estafa. Se juntan 2 o 3 y arman una estafa. Pero cuando caen a la corte, los que se organizaron, enseguida aparece un abogado inteligente y empiezan las contradicciones. Y toda la mentira se desmorona. ¿Por qué? Porque la mentira no puede sostenerse jamás. Imagínense, como dicen algunos, que la resurrección fue inventada por la iglesia. Acá leímos juntos en 1 Corintios 15. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Fíjense, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo 500 personas? Cualquiera que los quiera detectar, la mentira se la descubre así. Si entre 3 se contradicen, 500. ¿A quién se le ocurre? Y lo que Pablo dice, pero la mayoría de los cuales viven aún, lo que él está diciendo, ustedes de Corinto quieren la dirección, quieren el email, quieren el celular, tomen, acá se los mando, ahí lo tienen, llámenlos y pregúntenles si lo que les estoy hablando es cierto o no es cierto. Y dice, claro, algunos ya han partido. Y entonces da la lista de testigos. Y hay una cosa, mis hermanos, que a mí es lo que a mí me llama la atención, que quise leer Lucas para eso, que nadie de los que vio a Jesús esperaba que Jesús hubiera de resucitar. ¿Qué leímos juntos en Lucas? Que cuando escucharon las noticias les parecieron que eran un disparate. Entonces, lo primero que tenemos que afirmar en cuanto a la resurrección de Cristo es que fue un hecho histórico porque fue visto por personas que no esperaban que iba a resucitar, personas que no creían, personas que cuando lo vieron bajar de la cruz muerto dijeron se acabó para siempre. Fue un maestro noble y milagroso y poderoso, pero la muerte lo liquidó. Cuando Cristo volvió de los muertos, cambió la historia para siempre. Así que lo primero es que aquellos testigos, muchos de ellos, estuvieron dispuestos a dar la vida por el Señor resucitado. Nadie da la vida por una mentira, créanmelo, los apóstoles estuvieron dispuestos a hacerlo. Segundo, creemos en la resurrección de Jesús porque fue un hecho físico, no solamente histórico que fue visto por muchos, sino fue un hecho palpable que la gente pudo tocar, aunque no creo que nadie se haya atrevido a hacer eso. Leímos juntos allí en Lucas capítulo 24. Se los dije hace un instante, lo vuelvo a reiterar porque hay que enfatizar esto. Nadie esperaba que Jesús resucite. Cuando las mujeres les dijeron Jesús resucitó, los que iban caminando hacia Emaús dijeron, les falla, han visto alucinaciones, no podían creerlo. Ahora que el Señor se aparece en medio, no pueden creer. Lógico, yo también me hubiera pegado un susto, ¿qué les cuento? Imagínense si el Señor se apareciera en este momento sin abrir la puerta, de repente, aquí lo tenemos. ¡Ay, qué tremendo! Es que claro, ahora el Señor ha resucitado con un cuerpo nuevo, que es un anticipo del que ustedes y yo vamos a tener. Y este es un cuerpo que las suegras quisieran tener, ¿no es cierto? Imagínense cuando llega a la casa de su nuera, usted de sorpresa entra y dice, así estás tratando a mi hijo, tú cruel. Bueno, qué linda sorpresa que les dio el Señor. Bueno, miren ustedes, aquellos hombres no quisieron creer y el Señor les tiene que decir, miren las manos, miren mis pies. Y ahí estaban choqueados todavía, no podían aceptar eso. Y dicen, bueno, a ver, ¿tienen algo para comer? Sí, salmón a la parrilla, bueno, que venga el salmón, ven. Y ahí viene el Señor y se sienta y toma el pan y come con ellos y lo comió. Y uno dice, físico igual al nuestro, físico distinto al nuestro. Bendito sea. Él nos mostró lo que es el cuerpo que esperamos nosotros recibir un día. Filipenses 3:21 dice, nosotros esperamos de los cielos al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra miseria en uno semejante al de la gloria suya. Así que mis hermanos, del otro lado vamos a tener un cuerpo donde
Ya no va a haber enfermedades, ni todas estas limitaciones, ni todas estas locuras. El mismo cuerpo que el Señor tuvo es el cuerpo que nos espera a ustedes y a mí. Tercero, fue un hecho transformador. Les dije, el domingo de la resurrección, los apóstoles estaban todos reunidos en el aposento alto por miedo a los judíos que, si mataron al Señor, ahora vienen a buscarnos a nosotros y no, matan también. Y sin embargo, ¿qué leímos al final del capítulo 24 de Lucas? Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. ¿Cómo dice? Nadie tiene gran gozo y anda alabando por un muerto. El muerto está muerto y no nos puede ayudar en nada. Pero aquella gente vieron a Jesús transformar todo y a partir de ahí sintieron gran gozo. Eso quiere decir felicidad independientemente de la miseria y la economía y la persecución que les lanzó el gobierno judío. Qué notable, ¿no? Y como los judíos eran sangrientos y todo lo detenían con el látigo, vean lo que pasa pocos días más tarde, capítulo 5 de Hechos. Ordenan a los apóstoles que no deben predicar y los apóstoles siguieron predicando. Y entonces, para detenerlos, los llevaron a la cárcel y le encajaron los 39 latigazos. Y miren lo que dice el libro de Hechos. Los judíos aceptaron el consejo de Gamaliel, que les dijo, no los maten porque en una de esas están persiguiendo a Dios. Y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Esto suena a la policía latinoamericana, medio parecidito nomás. Te ponen la picana, cositas así nomás. Qué simpático. Anda nomás, estás en libertad, pero volvé de nuevo, vas a ver la que te viene. Si con esta no captaste el mensaje, espérate la próxima. Y nos dice que los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre del Señor. ¿Cómo se explica semejante transformación? La persona que no tiene fe no va a ir a... No. Solamente una persona que está totalmente poseída, convencida, más allá de toda duda, puede comportarse de esta manera. La resurrección de Cristo fue algo que transformó para siempre la vida de los apóstoles. Y cuando salieron a predicar no la obra de Cristo en la cruz, salieron a predicar la resurrección del Señor. Ese era el hecho decisivo, ese era el hecho fundamental. Cristo vino del cielo, se hizo uno de nosotros, vivió excelentemente, fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Pero si hoy predicamos es porque está vivo y predicamos que le hemos visto y está resucitado de entre los muertos. Y muchas veces la gente dice, bueno, tal vez Jesús se desmayó. Miren, la iglesia cristiana se acababa en un segundo si alguien hubiera poder venir allí y decir, escuchen al apóstol Pablo, está predicando que Cristo resucitó, pero miren, acá está el cadáver de Jesús. Ahí se acababa el cristianismo. En un segundo se acababa, pero el cadáver nunca apareció. ¿Por qué? Porque ustedes van a la tumba de quien sea y ahí está la lápida que dice aquí yace fulano de tal, Confucio, Mahoma, quien sea. Jesús no tiene tumba, porque Él se levantó victorioso y no hay lápida sobre su tumba. Él vive para siempre. Y una vez más, y es que si la resurrección de Cristo es un hecho histórico, personal, transformador, no olvidemos también para todos que es un hecho decisivo. Gracias. ¿Qué quiero decir? Que el mensaje que la iglesia primitiva predicó y que leemos en el libro de los Hechos es el mismo que nosotros predicamos. La resurrección de Cristo nos da a ustedes y a mí
la mayor esperanza, los mejores beneficios, pero también nos coloca sobre los hombros a los que están sin fe y sin Dios con la mayor responsabilidad. ¿Por qué? El apóstol Pablo estaba predicando en Atenas a un grupo de gente que no sabía nada, pero nada de Dios. Tal es así que caminó por la ciudad y en Atenas nos dicen que había 30.000 altares distintos. Y Pablo, para poder comunicarles el evangelio, comienza diciendo: miren, les voy a hablar del Dios no conocido, ese que ustedes adoran y no conocen. Y en ese lugar idólatra, pero de gente sofisticada que levantaron el Partenón, qué templazo, a los demonios, porque estaban ciegos. Educados por un lado, perdidos por el otro. Entonces Pablo les habla del Dios que creó los cielos y la tierra y ha creado la raza humana y ha creado y entonces al final, cuando tiene que aterrizar el avión, les dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, esto lo incluye a usted y a mí, en este momento, en todas partes, Pasadena incluido, Arcadia, lo que sea, que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Es el tema para dentro de 2 semanas. Por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo es la prueba más grande de Dios que te da a ti y a mí, a toda la raza humana, de que Él existe y es un Dios de poder y que se levantó de entre los muertos y por tanto un día va a pedir cuentas de tu vida y te va a juzgar y te va a mandar al lugar que tú hayas elegido aquí en este mundo, sea el cielo, sea el infierno, pero Él va a juzgar con justicia. ¿Por qué? Porque Cristo se levantó de entre los muertos. Entonces, hermanos, este es un mensaje que a ustedes y a mí nos debe dar vigor para predicar, pasión para servir, pasión para adorar, porque servimos a un Dios vivo. Y qué lindo, porque cuando el creyente tiene el alma sana, justamente los labios se abren ¿en qué? Aleluya, amén, gloria a Dios, claro. El creyente que tiene a Cristo no puede permanecer silencioso, pasivo. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de decir y hablar lo que hemos visto, dijo el apóstol Pablo. El creyente que ha gustado la bondad, la presencia de Dios, es un ser sobrenatural. Pero para aquellos que esta mañana están lejos del reino de Dios, quiero decirles que el hecho que tú seas ignorante, incrédulo, no te excusa. Dios te dice, te tienes que arrepentir porque te he dado testimonio. Si no lo aceptas, más grande será tu condena. Alguien me preguntará, ¿y cómo recibo yo a Jesús? ¿Qué tengo que hacer? Yo se los he dicho 1000 veces desde este púlpito, lo voy a decir una vez más. ACC. A de arrepentimiento. Acá dice clarito, manda a los hombres que se arrepientan. ¿De qué? De su perfidia, de su dureza de corazón, de su mente ciega, de su mente necia, de no querer escuchar la voz de Dios. De que Dios te hace milagros, se manifiesta en tu vida y tú dices, no voy a creer. De eso te tienes que arrepentir. Y buscar de corazón sincero al que te ha dado la vida y te sostiene con sus manos omnipotentes. A ese Dios de gracia y bondad, que no ha tratado de acuerdo a tu pecado, sino de acuerdo a su misericordia infinita en Cristo. Pero tienes que creer en Él también. Porque de nada sirve tener la cabeza llena de datos si no tienes una fe viviente en Jesús. Por eso tú tienes que decir, Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y tienes que venir a Él y le tienes que recibir y abrirle la puerta del corazón. Ayer tuvimos una actividad muy linda acá para los niños. Trajeron un payaso ventrílocuo. Genial el tipo. Y qué lindo como les explicó a los chicos. Simplemente tenemos que invitar a Cristo a mi corazón, a tu corazón.
Y qué lindo porque los chicos tienen la fe pura todavía, no nosotros los adultos que hemos sido corrompidos. Y por eso qué lindo, amamos a los niños porque ellos entienden estas verdades que tú no las crees, así de simple. Nosotros los adultos somos los que tenemos el problema. Tú tienes que creer, no dudar. Tienes que apostarte a Él. Es como el tipo que se la juega todo por el todo. Ese es el ejemplo de fe que nos contó Rodrigo. Los médicos dicen la enfermedad, la operación puede fallar. Y uno sabe que las manos del Señor están por sobre todas las cosas. Guía las manos de los cirujanos y Él hace las cosas. Eso es tener fe. Y luego confesar. Porque de nada nos sirve decir soy cristiano y tengo los labios cerrados. Cuando conocemos a Cristo lo proclamamos. Y de esa manera glorificamos su nombre. Es por eso que concluyo en esta mañana con esa afirmación que hicieron los ángeles a las mujeres. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? En este día hay millones que quieren un Cristo muerto. ¿De qué te sirve ese Cristo muerto? El único que te puede salvar es un Cristo vivo. Y Él está aquí con nosotros. Y es nuestro privilegio encontrarle, recibirle, creer en Él y salir de este lugar gozándonos con los brazos altos en victoria, diciendo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Como vimos el domingo pasado, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué buscamos? Cristo está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor en esta hora.